Ritos Ocultos es una película de terror inspirada en antiguas leyendas rurales de Europa. Cuenta la historia de una niña, hija de una reverenda de un pequeño pueblo que desaparece durante el festival de la cosecha de la región. El gran problema es que no es una desaparición común, todo tiene connotación paranormal e indica que fue llevada por el demonio del bosque que destruye cultivos y que es ahuyentado durante la fiesta por el extraño señor del caos. Y tenemos a Rebecca Holland, que se ha hecho cargo recientemente de la iglesia parroquial cuando su pequeña hija entonces desaparece en el festival de invierno. Los aldeanos y la policía se unen para buscarla. Sin embargo, cuanto más se acercan a la niña, más secretos surgen sobre el oscuro pasado de la ciudad. Rebecca deberá decidir cuánto está dispuesta a sacrificar para rescatar a su hija de las manos del mal. Lord o Misrule se desarrolla con una escena inquietante que revela una casa abandonada adornada con retratos, máscaras que se asemejan a Krampus o faunos y siniestras fotografías de manos y rostros enmascarados. Esto establece un tono inquietante, insinuando la inminente crueldad que se desarrollará a medida que avance la historia. El primer día, titulado El regalo del cabello, presenta un paralelo entre el bautismo de una niña llamada Emma en la iglesia, que simboliza la conexión con Dios, y Grace, una niña que con un vestido con alas se corta el cabello para hacer una muñeca que simboliza alguna práctica siniestra. Luego Grace procede a dañar a un conejo con unas tijeras, pidiendo permiso a misteriosas criaturas enmascaradas. La interacción entre actos demoníacos y ceremonias sagradas forma una dinámica cautivadora dentro de la película. Entonces llegó el día de la fiesta de la cosecha. Grace, retratada como una niña de buen corazón, es elegida como ángel de la cosecha para el antiguo festival de la ciudad. Su madre, Rebecca, siendo reverenda de la iglesia, se mostró escéptica acerca de celebrar esta tradición y dejar que su hija fuera al festival, pensando que se trata de prácticas siniestras y que la gente no debe continuar con ellas en nombre de la herencia o la tradición. A pesar de las preocupaciones sobre los intereses peculiares de Grace en el paganismo, las flores silvestres, las máscaras de cabras mortuorias y el canto de dioses antiguos, sus padres priorizan su felicidad y la dejan participar en esta festividad. El festival se desarrolla alegremente y todos celebran, excepto un hombre enmascarado que se prepara para algo siniestro. Él busca bendiciones de figuras de cabras muertas que parecen demonios sátiros, insinuando sus traviesos planes. Mientras tanto, la madre de Grace observa a su hija felizmente rodeada de otros niños, sintiendo un misterio subyacente en el disfrute de Grace como ángel de la cosecha. La revelación llega cuando el hombre enmascarado se anuncia a sí mismo como el señor del desgobierno, presente para proteger la aldea de Harvest Blight. Anima a la multitud a cantar Galago y participa en una lucha significada contra la amenaza, delitando a los aldeanos. El festival se convierte en un baile caótico alrededor de una hoguera, con todos enmascarados y disfrazados. En medio de las festividades se ve a Bryony, la amiga de Grace, cantando cerca de la hoguera, y de repente Grace no se encuentra por ningún lado. Presa del pánico, la madre de Grace, Rebecca, la busca en el bosque, siguiendo el sonido y la risa de Grace. Descubre a Grace dirigiéndose a la jungla con una criatura demoníaca enmascarada que estaba vestida como Galago en el festival. La madre busca frenéticamente información sobre Grace entre la gente del pueblo y se da cuenta de que la ha perdido de vista. El segundo día, titulado El regalo de la sangre, los padres de Grace, desesperados por encontrar a su hija desaparecida, acudieron a la policía. Rebecca contó haberla visto en el bosque caótico durante el festival con un hombre vestido como Galago. Sin embargo, la policía dudó de su historia, afirmando que no había ningún hueco en el bosque. Más tarde, cuando la policía vino a recoger las pertenencias de Grace para rastrearlas con perros, la madre, sosteniendo una figura hecha con el mechón de pelo de Grace, durmió en la cama de Grace, y esto se enojó mucho porque todos los policías estaban literalmente revoloteando las cosas más íntimas de una niña. Entonces, Rebecca tuvo una visión en la que la voz de Grace instaba a su madre a encontrarla. Junto con la policía, buscaron en el bosque y descubrieron las alas del disfraz de Grace. Así, Rebecca se sintió más cerca de encontrar a Grace. Mientras continuaba la búsqueda, la policía recibió una llamada que reveló un video del festival. En las imágenes se ve a Grace con el hombre vestido como Galago, con el rostro desenmascarado. Aliviados,
creyeron que encontrarlo los conduciría a Grace. En la ciudad se enteraron de que el hombre era Derry Nash, que vivía aislado en Cromwell Bend con su abuelo. Al llegar a la granja Nash, un lugar inquietante y abandonado, Rebecca se aventuró hacia un tocador en la parte trasera de la casa para encontrar a Derry. El señor Nash, el abuelo de Derry, le bloqueó el paso y la empujó tratando de ocultarle algo, pero fue de todos modos, y dentro de la camioneta vio una escena horrible: un animal mutilado colgado de la pared. Su cuerpo estaba estirado, revelando una escalofriante exhibición de costillas con piel desgarradas y ensangrentadas. Colgando frente a esta visión macabra hay una muñeca hecha a partir de un mechón de cabello, agregando un elemento lúgubre e inquietante a la escena. Debajo de ese animal mutilado había un mensaje escrito en una bañera: él está en el campo y espera. Al darse cuenta de que los aldeanos le ocultaban algo, los padres de Grace se sintieron aislados y sintieron que el lugar estaba lejos de ser espiritual. Angustiada, Rebecca, sosteniendo la muñeca hecha con el mechón de pelo de Grace, volvió a dormir. En una visión vio a Grace con una máscara con cuernos, gritando pidiendo ayuda en el bosque. La madre se despertó atormentada por el vislumbre del aterrador destino de su hija. En el tercer día, titulado El regalo del fuego, la reverenda Rebecca da el paso desesperado de hablar al pueblo sobre la desaparición de su hija en el grupo de oración de la iglesia. Ella comparte su visión y pide oraciones y ayuda, instando a todos a orar al Señor Jesús por el regreso sano y salvo de Grace. Sin embargo, un hombre llamado Jocelyn, que estaba vestido como el señor del desgobierno durante el festival, descarta la idea de la oración y revela que ninguna visión divina guió a Rebecca. En cambio, habla de Galago, el espíritu siniestro que se encuentra en los campos y los vigila. El pueblo organiza una vigilia con velas en honor de Grace y la gente se reúne en oración, con la esperanza de que la unidad traiga consuelo a esta comunidad. Sin embargo, continúan los rituales inquietantes, con Bryony y sus padres atando mechones de pelo y polluelos ensangrentados saliendo de cáscaras de huevo. Estos acontecimientos subrayan el enredo cada vez más profundo de la ciudad con una presencia siniestra. Rebecca, en busca de respuestas, pasea por la ciudad y se encuentra con Aida, quien dice algo críptico sobre una entidad que está esperando y observando. Al invitar a Aida a casa, Rebecca intenta rezar para darle consuelo, pero Aida insiste en que a él no le gustaría. Aida dirige con fuerza la atención de Rebecca hacia el príncipe cabra, arrancando mechones de cabello y pronunciando la siniestra frase: todo es como es, revelando la influencia omnipresente de la entidad enmascarada. Rebecca, preocupada y en busca de ideas, aprende de la gente del pueblo sobre el folclore que rodea a Galago y el espíritu de la tierra. La revelación incluye una oscura historia de sacrificios y un espeluznante granero negro construido para Galago. En 1621, Tobias Brown afirmó estar en contacto con Galago y prometió milagros a cambio para los niños de la ciudad. Los aldeanos, ajenos a la naturaleza atroz del ritual, continuaron sacrificando niños, creyendo que era una tradición heredada para protegerse de Galago. La revelación de Jocelyn sobre su hijo, Thomas Abney, que desapareció hace 12 años durante el Festival de la Cosecha, añade una dimensión personal. Él conecta los signos que conducen al esperado sol de medianoche detrás del granero negro, revelando la gloria de Galago, y estos signos son el don de la sangre, el don de las almas atadas en el cabello, el don del fuego ardiendo en los campos. A pesar de perder a su propio hijo, Jocelyn se aferra a estas creencias, lo que me resultó bastante inquietante como espectador. Rebecca confronta a la policía por ocultar información sobre Thomas, pero la disuaden de investigar más a fondo. Pero ella habla con Jocelyn, quien comparte sus experiencias y cree que Grace está en Black Barn con Galago. Al regresar al bosque, Rebecca escucha a un hombre gritar, negando su participación en la desaparición de su hija. A medida que se acerca, tiene una visión del siniestro granero negro, de donde emanan fuertes cánticos, lo que profundiza aún más el misterio del destino de Grace.
La narrativa se desarrolla llena de tensión e intriga, dejando a los espectadores muy ansiosos por desentrañar los secretos que rodean a Galago y los oscuros rituales de la ciudad, aunque te empiezas a hacer ideas de lo que esta comunidad es en realidad. En el cuarto día, titulado Todo es como era, Rebecca, la madre de Grace, conoce a Bryony en la escuela, la última persona que vio a Grace antes de su desaparición. Bryony se comporta de manera grosera e inicialmente niega tener conocimiento del paradero de Grace. Sin embargo, finalmente revela un club de naturaleza secreta en el sótano de la escuela, donde hacen muñecas con sus mechones de cabello. Se muestran imágenes de criaturas enmascaradas, incluido la de Jocelyn, que dan a entender su participación. Bryony muestra una foto del señor del desgobierno con Grace, tomada cuando fue elegida como regalo para Galago. Bryony relata la creencia del pueblo en Galago, un espíritu que exige regalos. Se consideró que Grace era el regalo supremo elegido para llevar a Rebecca a Galago. Bryony revela que tanto Black Barn como Grace desaparecerán cuando termine la celebración de Galago. Rebecca se da cuenta de la complicidad del pueblo en estos oscuros actos y comprende que debe luchar sola por su hija. Al orar por orientación, Rebecca tiene una visión en la que Grace le indica que la encuentre usando la tercera señal, el fuego. En una vigilia por Grace, Rebecca es testigo de cómo la gente del pueblo, incluido Jocelyn, canta la siniestra frase, todo es como es. Ella se enfrenta a Jocelyn, pero él declara que Grace está con Galago. Cuando Henry, el padre de Grace, llama a la policía para ver si la han financiado, le revelan que el caso está cerrado. En la vigilia sobreviene el caos y Rebecca descubre que la ciudad está profundamente entrelazada con Galago, y esto incluye a las propias autoridades. Mientras tanto, Derry Nash y Rebecca son capturados por las antiguas familias enmascaradas que le quitaron a su hija. El clan de las antiguas familias, vestidos con túnicas y máscaras negras, se apoderó de Derry y le cortó la cabeza. Rebecca lo presenció y quedó horrorizada. Sin embargo, vio que el hombre que llevaba la máscara y mató a Derry era el propio Jocelyn. Rebecca se desmaya al presenciar todo esto ante sus ojos, pero cuando despierta ve que está rodeada de habitantes enmascarados, seguidores de Galago. Jocelyn reclama venganza por la muerte de su líder y tiene la intención de sacrificar a Rebecca por su papel como reverenda de la iglesia. A medida que aumentan las tensiones, el marido de Rebecca, Henry, se convierte en su objetivo y le prenden fuego en la cabeza. Al darse cuenta de la inutilidad de la resistencia, Rebecca acepta su destino. La gente del pueblo la obliga a participar en el ritual del sacrificio, arrancándole los mechones de pelo y haciendo una muñeca. En medio de cánticos aparece el sol de medianoche, revelando el granero negro en el bosque. Grace estaba allí, con los ojos cerrados con un paño, el pelo enredado con los bosques y los tallos de los árboles, atrapada sin forma de salir. Rebecca la desató e instó a Grace a ir con ella. Grace, al ver a su madre, se puso feliz, pero también con miedo, pensando que Galago no los dejaría ir. El trueno de sus pasos resonó en el granero y Rebecca comenzó a orar por su hija en el nombre de Jesús. El príncipe cabra gruñó, intimidando a Rebecca y cerniéndose sobre ella. Sin embargo, ella sacó la muñeca con mechones de pelo frente al demonio y él lo soltó al ver su coraje. Rebecca con su hija se enfrentó a la furia de Jocelyn por romper su pacto con Galago. Jocelyn amenazó con hacerle daño, pero Rebecca afirmó que hizo lo más valiente, recuperar la bendición de Galago, refiriéndose a su hija. Así, Rebecca se declaró señor del desgobierno, siguiendo el signo de Galago, mientras criticaba a Jocelyn por sembrar el miedo en el pueblo a través de rituales y el siniestro sol negro. Para acabar con la locura, las cabras enmascaradas que representaban a la gente del pueblo atravesaron el corazón de Jocelyn con una flecha disparada, acabando con su vida, y finalmente Grace y la gente del pueblo se salvaron de toda esta locura que se había desatado desde hace muchos años. La atmósfera de suspenso y el acto valiente de Rebecca nos han hecho empatizar de verdad con las luchas del personaje y celebrar su victoria sobre las fuerzas oscuras, pero nos preguntamos si esto acabará aquí. Al final de la película, cuando salió el sol y comenzó un nuevo día, el sonido de la campana de la iglesia llenó el aire, señalando un nuevo comienzo. Este momento insinuaba un posible cambio en las creencias del pueblo, alejándolas de los siniestros rituales
que alguna vez la controlaron. Sin embargo, al final, algo me llamó mucho la atención. Estando Rebeca en la iglesia dando el sermón, se muestran las uñas, y las uñas de Rebeca eran negras, y estaba parada frente a todos en la iglesia, con Grace de una manera un tanto siniestra. Entonces me pregunté si ella también había sido influenciada por Galago, a pesar de sus esfuerzos por liberar a la gente del pueblo del miedo. Ella misma se había enredado en sus garras y ahora está rezando a Galago en lugar de a Dios. Ahora Rebeca está preparada para convertir el miedo a Galago entre la gente del pueblo en devoción. Ese podría ser el único resultado positivo después de todo este caos, y te das cuenta de que finalmente cuál fue la razón por la que Galago dejó ir a Rebeca y a Grace. Pero todo esto es en la casa de Dios, o sea, imagínense a una reverenda ahí en la casa de Dios, y te preguntas si esto pasa en la realidad, es decir, que alguien, un pastor que es líder espiritual de una comunidad, esté ahí rezando, pero que sea partícipe, o sea, devoto de otra religión. Es decir, ¿en cuántos lugares hay iglesias y la gente es toda devota, pero a quien le rezan es a otra deidad? Y tú y yo no sabemos nada de esto. ¿Qué les parece? Yo lo dejo hasta aquí. Les agradezco mucho escucharme. Adiós.